Bueno, Shabbat Shalom a todos mis amados hermanos y hermanas. Gracias por estar una vez más acá en la segunda entrega de este estudio bíblico titulado La verdad sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Elohim, de la cual se ha hablado muchas cosas que no son correctas, otras que son un poquito correctas, pero no del todo, y otras que realmente son correctas, pero hay que saberlas aplicar e interpretar. Vamos a hacer rápidamente una oración para el Eterno. Bendito eres tú, oh Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos das el entendimiento y la sabiduría, que nos has escogido de entre todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus, para que podamos escuchar tu santa Torá, tu palabra divina y poderosa, que implantas en nuestro corazón vida eterna a través de ella. Gracias, oh Adonai, creador de los cielos y de la tierra, porque nos regalaste esta preciosa instrucción de vida eterna, y que viniste a reforzar y a darle la plenitud de la interpretación correcta a través de tu santo Hijo, nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach, que en su nombre, bajo su autoridad y poder, colocamos este estudio para que tú, con tu Ruach HaKodesh, precisamente, abras nuestros entendimientos e impartas sabiduría, pleno conocimiento, porque es la inspiración de tu Ruach el que toma el control para llenar cada vasija de la iluminación de la luz del Eterno y de la sabiduría del Todopoderoso, para que podamos, Señor, ascender, escalar un peldaño más en esta tarde. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Santa Torah. Amén. Amén. Ok, bueno, para hacer rápidamente un resumen, en la clase anterior pudimos dar una introducción sobre realmente la verdad del Espíritu Santo, del Espíritu de Elohim, el Espíritu de Yahweh, bendito sea su nombre, el Espíritu de Adonai, el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu. Como se le haga referencia, es el mismo o es a lo mismo que se menciona. ¿Okay? La Biblia es muy rica en términos y vocablos para poder hacer referencia a algo en común o algo mismo. Bueno, en la entrega inicial lo que hicimos fue ponernos en contexto y hablar un poco de toda y cada una de aquellas doctrinas que se han ido como inventando o se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Entre esas tenemos primero la de la Santa Trinidad o la Trinidad, de que Elohim o Dios está dividido en tres personas que cuentan con una misma esencia o con una misma naturaleza divina. Los tres son uno, pero los tres también a la final cumplen funciones diferentes, lo que nos enseñaron en nuestras antiguas religiones. No menciono, pero ya ustedes saben de por sí a cuáles se refieren. Eso no hay secreto para, pues no es misterio para nadie de cuáles las religiones que pues aportan y sustentan estas doctrinas. En este sentido, otra de las grandes doctrinas y teorías que enseñan en nuestras congregaciones es que el Espíritu Santo es una persona, es un ente individual que comparte una misma esencia, una misma naturaleza divina con el Padre Celestial y con su Hijo, pero que también es una persona que se entristece, es una persona que discierne, escudriña, llora, habla, o sea, es como si se hablara de una persona, tiene atributos, eso se le llama, en sociología se le llaman atributos antropomorfistas. El antropomorfismo, que son atributos de persona, podemos verlo en muchos casos de la Biblia que se le aplican a elementos o podríamos decir a cosas abstractas que no tienen vida y que no son una persona como tal, no son un ser viviente andante con atributos de hablar, pensar,
sentir, en fin, todos los atributos que se le dan a una persona. Ejemplo, el pecado, la sabiduría. La sabiduría es una dotación, una capacidad, no es una persona. Sin embargo, en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, sepa usted que se hace referencia a la sabiduría de Elohim como una persona, hasta como una persona divina. Entonces, eso se le llama personificación. Es un lenguaje literario que utiliza la Biblia para muchos aspectos muy importantes dentro de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Primera de Reyes 18:46 y ahí vamos a constatar que el Espíritu Santo se compara con la mano de Elohim, ¿ok? O la mano de Elohim también se asocia con su espíritu. Adelante, vamos a leer ese texto. Adelante, mi hermana Magdalena. Amén. Bendito sea el Padre. Padre mío, bendice la palabra. Primera de Reyes 18:46. La mano de Yeshua estaba sobre Eliaja, el ruach de profecía. Él se puso su ropa y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Okay. Amén. Bueno, esa es la versión Kadosh israelita mesiánica, en la cual la mano de Elohim estaba sobre sobre Elías, ¿ok? Esto nos está haciendo referencia al espíritu. Es decir, el espíritu de Elohim se puede hablar como también la mano de Elohim. Ahora le pregunto yo a usted, la mano de usted, ¿para qué usted utiliza la mano? Mencióneme dos cosas o dos funciones por las cuales usted me dice para qué utiliza la mano. Para tocar. Para tocar. Ajá. Para realizar todas las actividades manuales. Para acariciar. Para casi todo. Para bañarnos, para cepillarnos, para peinarnos. Entonces, cocinar. Exacto. Para todo. Sí. Ok. Entonces, la mano representa el medio por el cual realizamos todas esas tareas o esas acciones, ¿cierto? Así es. Sí. Las pensamos, tenemos las instrucciones en nuestra mente, en nuestro cerebro. El cerebro manda unos impulsos eléctricos a la mano y la mano la ejecuta. Así es. Correcto, estamos todos de acuerdo con eso. Ahora yo les pregunto, sinceramente, de forma objetiva, ¿la mano es algo que es externo a usted o es un miembro parte de usted? Es un miembro parte nuestro. Exactamente. Entonces, miren el análisis y el común, o sea, el análisis común que hacemos cuando hablamos de la mano de una persona. La mano de una persona es una forma de ejecutar poder, de hacer cosas, de manifestar cosas, de ejecutar tareas, acciones, ¿ya? Si una persona no tuviera manos, estuviera limitada a hacer ciertas tareas, ¿correcto? Así es. Ok, entonces, primero podemos deducir acá que la mano es ese instrumento, esa herramienta que tiene una persona para ejecutar voluntad, para ejecutar la voluntad que nace internamente dentro de sí, pero es de la misma persona. No es que la mano se convierte en otro ente aparte, individual de la persona, ¿correcto? La mano forma parte de la misma persona a la que a la que ella pertenece y la que está ella obedeciendo dichos mandatos u órdenes que emanan del cerebro, que es el que planifica, el que ordena, el que
le indica la mano cómo Le vas a menciona cepillarte, a peinar, exactamente. ¿Ok? Así. Bueno, ya por ahí les estoy dando la idea del por qué la Biblia utiliza este lenguaje metafórico en el sentido de que el espíritu lo compara con la mano de Elohim, o la mano de Elohim lo compara también con el espíritu, ¿ya? Bueno, vamos a leer también Isaías 40, versículos 12 al 14, que nos menciona algo muy parecido a esto. Amén. Así dice la palabra. Versículo 12. ¿Quién ha medido el agua del mar con el hueco de su mano? Medido el firmamento con la regla. Calculó cuánto polvo hay en la tierra. Pesó los montes con balanza. Versículo 13. ¿Quién ha medido el ruach de Yahweh? ¿Quién ha sido su consejero, incluyéndolo a él? Versículo 14. ¿A quién consultó él para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó cómo juzgar? Le enseñó lo que él necesitaba saber. Le mostró cómo discernir. Amén. Bueno, entonces ahí se está preguntando para como demostrar el poder incomparable, la ciencia, la sabiduría incomparable e incomprensible que tiene nuestro Elohim hacia nuestra comprensión, hacia nuestro conocimiento o sabiduría. No la podemos comparar con la de él. Entonces, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Es decir, está diciendo que con sencillamente 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. Está haciendo una metáfora del poder de Elohim. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y aquí viene entonces realmente quién enseñó al Espíritu de Dios, o el Espíritu de Adonai, de Elohim, o le aconsejó enseñándole. Está hablando de allá del principio de la creación. Es decir, ¿quién le enseñó a Dios cómo hacer toda esta obra de creación? Cómo levantar los montes, cómo reunir las aguas, cómo extender la tierra. Entonces, vamos a ver en este y otros pasajes más adelante que el espíritu de Elohim se menciona en muchas ocasiones en referencia cuando se habla de los días de la creación. ¿Ok? Se habla de los días de la creación. Por ahí nos han enseñado que los ángeles como que ayudaron a la creación y no se menciona por ahí nada el espíritu de Elohim. Entonces, pues en las religiones y en las iglesias donde venimos algunos, no nos mencionan mucho acerca de que el espíritu de Elohim estuvo presente y muy activo en la obra creadora del universo. Siempre se asocia el conocimiento, y es muy importante la palabra, está conocimiento, a su vez también poder, ¿ok? Esos dos términos van de la mano y son parte del espíritu como tal, ¿ok? Son parte del espíritu como tal. Entonces, el conocimiento profundo que tiene el espíritu, nadie le pudo enseñar. Es decir, que él es simbología de un conocimiento muy profundo, aún no lo dice siglos después de que el profeta Isaías escribiera esto, dice que ¿quién sabe las cosas profundas de Dios sino su espíritu? Es decir, en este concepto, el apóstol Pablo ahonda mucho. A la carta que él escribe a los Corintios, él menciona
del conocimiento profundo de Dios que lo escudriña su espíritu, su ruaj. ¿Ok? Es decir, lo que emana dentro de él debe de conocer lo más profundo de él. ¿Ya? Así, y compara, hace un paralelo, así como el espíritu del hombre es el que conoce lo más profundo del hombre, así el espíritu de Elohim conoce y escudriña lo más profundo de Elohim. Y es por eso que ahí se han basado los maestros, pastores y teólogos del cristianismo en decir, mira, el espíritu escudriña, como una persona escudriña la palabra, escudriña las escrituras. Entonces tiene que ser el Espíritu Santo una persona. Él escudriña al Padre, al Dios Padre. ¿Ves? O sea, cae en ese error garrafal. Entonces, interpretando al Espíritu de Elohim como un ente aparte, externo, independiente del mismo Padre Celestial. ¿Ves? Entonces, ya yo les estoy dando más o menos una idea de lo poco que hemos percibido que está revelado en las Escrituras sobre el Espíritu de Elohim, que es parte de él, pero es algo más profundo que él mismo. Por eso es que tiene ese conocimiento, esa sabiduría que nadie le puede enseñar. Pues ¿quién puede enseñar a Dios? Y si vamos más allá, ¿quién pudo enseñarle consejo al Espíritu de Dios? Que es el conocimiento más profundo que está en el mismo Dios. No sé si me hago explicar. Si hay alguna duda, no duden en preguntarlo y se puede reformular el concepto de una mejor manera para que usted lo pueda entender. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos quiere dejar asentado el profeta Isaías, quien enseñó al espíritu o al Rúa de Elohim, o le dio un consejo enseñándole si lo más profundo del conocimiento y de la sabiduría infinita del Padre Celestial, de nuestro Creador, está en su espíritu, está dentro de él mismo, la esencia más pura y más pura, es su mismo espíritu, su mismo aliento que sale, emana de él, que se proyecta de él. Fíjense que al interpretarlo y al verlo de esta manera, entonces encaja perfectamente con este y otros muchos versículos en la cual se da esa asociación de Elohim Padre con su Espíritu, que no es Padre, Dios Padre con Dios Espíritu Santo, dos entes separados. Olvidémonos y desprogramémonos de ese concepto falso, errado, que lo que trae en su trasfondo es idolatría. Es creer que nuestro Dios está compuesto de tres personas divinas. Es decir, tres dioses que comparten una misma naturaleza divina. Debemos de desmontar, destruir esa vaca sagrada, ese becerro de oro a nivel doctrinal, a nivel de teoría, destruirla y construir un concepto correcto acerca de Elohim. Dios Padre es uno y único. Y cuando se habla de uno y único, no se está hablando de una unidad compuesta de tres entes iguales, que son eternos, que comparten todos los mismos atributos divinos y los tres tienen el mismo nivel jerárquico, ¿no? En el gobierno de los cielos, en el gobierno de Elohim, el gobierno que está más allá de lo que nosotros podemos percibir en el sistema solar, hay una jerarquía muy bien trazada. Y el primero, la fuente de todo eso que no tiene predecesor, no tiene antecesor, es el Padre Creador. Él es uno y único, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y se manifiesta con su poder, su presencia, su aliento a través de su espíritu, porque es su presencia más liviana. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, no me quiero adelantar. Bueno, no sé si me hice entender. Cualquier cosa pregunten sin miedo, ¿yo?
Bueno. Isaías 48:16 refuerza esto mismo que les estoy comentando. Cuando se habla de nuestro Dios Padre, creador de todo, y el Espíritu, se está hablando de sí mismo, hace referencia a él mismo. ¿Quién puede leer esa cita? Isaías 48:16. ¿A quién le tocó Isaías 48:16? Julia. Adelante, Julia. Porque se durmió Julia. Estaba volteando 48:16. estaba volteando las tajaditas. Estaba volteando las arepas, Julia. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envío a el Elohim y su espíritu. Bueno, las últimas 3 palabras son las que no. Ven y acércate a mí y escucha esto. Ajá. Ajá. Léalo, hermana Magali. Ven, acércate a mí y escucha esto desde el principio. Yo no he hablado en secreto. Desde el tiempo que las cosas empezaron a hacer, yo he estado ahí y ahora Yahweh, aún Yahweh y su Rúa me han enviado. Me han enviado. Ok, entonces dice, en la Reina Valera dice, acercaos a mí, oí esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Adonai o Hashem, el Señor, y su espíritu, hace una coma, y su espíritu. Bueno, acá el que quiere darle fundamento y argumento a la doctrina de identificar al Dios Padre Creador, Hashem, con su espíritu, que es otro elemento, otra entidad aparte, dice que, fíjate que ella está hablando Adonai, el Señor, y dice, y su espíritu, ¿ok? El micrófono, por favor. Ajá. Y su espíritu está hablando, se para con una coma, es que eso es una ley gramatical, y su espíritu, ¿ok? Separar, pues ya hablamos, acuérdense de la mano. Es como decir, Elvis levantó la mesa, coma, con su mano, con sus manos. ¿Me están captando? Elvis levantó la mesa, coma, con sus 2 manos. Eso a mí me da luz verde para decir que Elvis es una persona y las 2 manos es otra persona separada, independiente de Elvis. No, ¿verdad? Estamos haciendo referencias al mismo señor Elvis que levantó la mesa, pero a través o utilizando el instrumento, el medio que es parte de él. No es algo independiente, aparte, externo a él, es parte de él. Sus 2 manos las levanta. Utiliza las 2 manos. ¿Por qué? Porque por ahí es que puede ejercer su poder, su fuerza. Esa es otra palabra que vamos. Conocimiento, poder, fuerza. Sinónimos que se utilizan para hacer referencia al espíritu de Elohim, el espíritu de Dios o el Espíritu Santo.
Bueno, entonces ahí en Isaías nos hace referencia a que cuando el Eterno se menciona y en el mismo texto se habla de su espíritu, no está haciendo referencia a que es un espíritu aparte, separado e independiente del mismo eterno Padre Creador. Está hablando de algo que pertenece a Él, que es de Él, y que se menciona porque está revelando el medio, el instrumento, la herramienta a través de la cual realizó dicha acción, dicha tarea o manifestación milagrosa. Sencillamente como eso, no hay enredo. Los judíos no tienen enredo, ni tienen polémica, ni complicaciones con eso, porque ellos entienden perfectamente que se está refiriendo al mismo Padre, Creador, Dios único y verdadero. Vamos a ir viendo algunas características o caracteres que tiene el espíritu de Elohim, que ya desde el libro de Isaías, desde la Tanaj hebrea, nos vienen mostrando, revelando. Isaías 63, 10 al 14. Vamos a leer versículos, comentamos, luego el 11, comentamos. Ok. Leemos en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos se rebelaron, ellos contristaron su Ruach HaKodesh, por lo cual él se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ok. Entonces, ¿cuál es el atributo de persona que se le está atribuyendo, valga la redundancia, al Espíritu de Dios? Esa que te dificultó para pronunciarlo. Conquistando. Contristamiento. Contristaron. Exacto. Contristar, entristecer. Pero no es una tristeza de la que nos da a nosotros a veces, que ay, estoy triste porque no tengo plata, estoy triste porque no voy para la fiesta, porque no me puedo comprar el vestido tal que se colocó, que se compró la vecina. No es esa tristeza, es una tristeza más de ingratitud. No sé si me entiendes, de ingratitud, que todas las obras milagrosas que el Eterno hizo a través de su espíritu, que es su poder, su fuerza, su conocimiento, en la salida del pueblo hebreo de Egipto y en el desierto, o los primeros días cuando comenzaron a caminar el desierto, ya estaban murmurando, el pueblo ya quería devolverse a Egipto. Eso constrictó, diciendo, o sea, todo lo que he hecho lo saqué con poder y gran fuerza, de manera sobrenatural. Y de forma ingrata, no sé qué otra más podríamos aplicar. Es cuando, por ejemplo, usted se siente decepcionado de un hijo que usted le ha dado todo, cariño, amor, estudio, protección, y después ese hijo le paga mal. Usted siente ese tipo de tristeza, una tristeza decepcionante. Esa, ahí quería llegar. Esa es la que sintió la Ruach HaKodesh. Fíjense que está hablando de un sentir de una persona. ¿Ve? Claramente ahí los teólogos de las religiones que han dicho, dicen claramente que ahí el Espíritu de Dios es una persona independiente con atributos de persona. A ver, aquí Julia quiere preguntar algo. Adelante, Julia. Quiero preguntar algo. En la Biblia normal, Reina Valera dice enojar. Ok. Y estamos hablando de contristar. Contristar. Vamos a verificar acá la Reina Valera. Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó, en el versículo 11, se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu?
el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu de Adonai los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ajá, entonces te explico por qué en la Reina Valera dice enojar y en la Biblia Kadosh, creo que leyó Mónica, ¿cierto, Mónica? Cierto, Biblia Kadosh. Ok, bueno. Bueno, es fácil porque en el texto de la Biblia Kadosh, ahí la traducen del hebreo directamente. En la versión Reina Valera, ellos quieren reforzar ahí un concepto de que Dios se enojó con el pueblo, como se enoja una persona, se llena de rabia, se enoja y se venga de otra persona que le paga mal, que lo traiciona. ¿Ok? Porque primeramente Dios y su pueblo, el pueblo hebreo, estaban en confianza porque los estaba sacando, protegiendo de todas las plagas de Egipto. Pero después, a los primeros días del monte, perdón, del desierto, se enoja. Yo no sé si te acuerdas que hay un texto que es muy repetido dentro de las iglesias, que el Eterno es tardo para la ira, muy tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cierto, verdad? Es tardo para Sí, la ira. muy nombrado. Es muy mencionado ese texto, es decir, que, y en otros pasajes bíblicos, hace referencia de que el Eterno, sí, pues, podríamos decir ahí que se enoja, pero dentro de este contexto, la traducción correcta, y escuche muy bien, la traducción correcta es contristar, que yo le dije que era como un entristecimiento de decepción. Y por eso el Eterno, su espíritu, se volvió contra ellos en el sentido de que vamos a demostrarles o vamos a que pasen pruebas, que pasen acá todas estas cosas que pasaron en el desierto. ¿Para qué? Para un aprendizaje. No por vengarse. No es que, por ejemplo, tú y yo estábamos en confianza, tú traicionaste esa confianza, hiciste algo que no me gustó, yo me enojé y me voy ahora a vengar de ti. No es ese el contexto. ¿Ya? El contexto es como de un padre a un hijo. Me parece más aplicable eso, porque el Eterno nos trata como hijos. Y esa es la relación que hay entre su pueblo y él, padre e hijo. Entonces, en esa época, como el pueblo hebreo fue muy ingrato, el Eterno lo que quiere manifestar a través de las letras que escribe el profeta Isaías es que se contrictó a tal manera que fue un contrictamiento de decepción de un padre a un hijo, que todas las cosas que hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, entonces haya respondido de esta manera, y por eso entonces se volvió en contra de ellos en el sentido que, bueno, ahora las cosas no te van a ser tan fáciles. Tal cual. No es que vine y te voy a dar y te voy a pegar y te voy a no, el Eterno lo que está hablando es que se volvió en contra de ellos, es que las cosas en el desierto de ahí en adelante no iban a ser tan fáciles como fue la liberación. ¿Ya? No es que el Eterno se volvió en contra de ellos para pelear, para ser enemigos de su mismo pueblo que él liberó, que hace poco había liberado de Egipto. Me están siguiendo la idea de cómo es el contexto que cambia, porque si nosotros lo interpretamos, no, que el Eterno se volvió como un enemigo en contra de su propio pueblo, porque les hizo pasar penurias, no, al contrario. Todavía el Eterno los apoyaba, estaba con ellos, sin embargo, las cosas ya no iban a ser tan fáciles como fue al principio de la liberación.
Que fíjense que hasta el Eterno salió en la pelea, en la batalla ante el faraón y su ejército. Ahí el pueblo hebreo no tuvo que pelear con armas. De hecho, esa era una de las cosas que ellos tanto, el pretexto de tanto ellos manifestaron. Nosotros somos ejército, nosotros somos un pueblo sin armas, no estamos preparados para la guerra, Moisés. Y Moisés le decía de parte del Eterno, no os preocupéis, el Eterno peleará por nosotros. A los egipcios que veis ahora no los vas a ver más nunca. Ya el Eterno sabía tenía el plan de lo que iba a hacer, los iba a ahogar todos en el mar. Sencillamente así. Entonces, ya de ahí en adelante, cuando comienzan a caminar en el desierto, por cuanto ellos murmuraron y se estaban quejando, entonces el Eterno se vuelve en contra de ellos, pero en el sentido de que no le iba a dar las cosas tan papaya, como decimos acá en Venezuela o en Colombia, tan fáciles. Ahora iban ellos a prepararse para pelear y es donde entonces se relatan las peleas y la guerra cuerpo a cuerpo que tuvieron con los moabitas, con los manianitas, con los amonitas, con todos esos pueblos vecinos de Canaán, para poder liberar y conquistar la tierra prometida. No sé si respondía a la pregunta, Julia. Ok, vamos entonces a... Se vuelve en contra del pueblo. Ya leí yo los otros versículos. Se vuelve en contra del pueblo, versículo 11. Dice que el Espíritu da reposo. ¿Correcto, Mónica? Lee ahí para ver. El cual, entonces, el que hizo que con su glorioso brazo fuera con la mano derecha de Moshe, él dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. Ok, aquí seguimos. Ya, déme un momentito ahí. Aquí es donde yo me baso en decir, el mismo texto que leímos en Génesis 1:2, la clase pasada, ¿se acuerdan? El espíritu de Elohim o los vientos de Elohim se movían sobre la superficie de las aguas. Es el mismo principio, ¿ves? Es decir, el Eterno a través de su aliento, que es su espíritu, que es poder, es su brazo glorioso, se metió sobre las aguas del mar y las dividió en dos, tal cual. Es el mismo principio que se aplica. Ese viento glorioso y poderoso que se movía sobre las aguas, que recogió las aguas en la obra de la creación, es el mismo viento, claro, en menor magnitud, me imagino una manifestación más liviana porque era específicamente en esa área geográfica, no en toda la tierra, se manifiesta que tiene que ser el poder de Elohim a través de su espíritu directamente, que puede entrar a las aguas y dividirlas y abrirlas y secar el fondo de ese mar al punto tal que dicen los sabios de Israel y los grandes rabinos que eso parecía como el piso de un mármol. Ellos llegan a decir eso. Bueno, yo no me atrevo a interpretarlo de esa manera, pero tuvo que secarse en milésimas de segundo ese fondo de mar para que el pueblo, las mulas, los bueyes, los niños, las carretas pudieran pasar, porque si usted abre un agua, un pocito, un río, un pequeñito arroyo, usted va a ver que en el fondo de esa agua es barro pegajoso que va a dificultarse la movilidad. Bueno, el viento del Eterno a través de su rúa era tan poderoso que secó eso en milésimas de segundo al punto tal que era una superficie plana, seca, estable, para que entonces el pueblo pudiera caminar por ahí. Esa interpretación sí o sí tiene que encajar ahí, porque si lo vemos dentro del punto de vista natural, ahí lo que si se separan las aguas iba a quedar era un barro, un fango, que la gente se hubiera quedado ahí inamovible. Entonces llegan los egipcios y acaban con los hebreos. Tenía que ser así. Es decir, que ahí había otro milagro implícito. El primero de abrir las aguas, dividirlas en dos muros, muro derecho, muro izquierdo, y sostenerlas por todo el tiempo que iba a pasar el pueblo. Y el segundo milagro era que antes de que el pueblo pasara o comenzara a pasar,
tenía que ese poder, ese viento glorioso, secar y estabilizar el suelo, el fondo de ese mar, para que pudiera pasar todo el pueblo, los animales, los niños, las carretas. Entonces, si están imaginando, ¿ves? Ahí hay milagros dentro de otros milagros. ¿Cómo lo hizo el Eterno? No sé, pero el Eterno lo hizo. Es un misterio que, bueno, algún día nuestro Mashiach nos lo revelará. Seguimos, hermana. Vamos a terminar ahí ese pasaje para... El 13 dice, los condujo por el fondo como un caballo de paso, firme por el desierto. Ajá, es lo que estoy hablando. ¿Se están dando cuenta? Que yo no estoy hablando por hablar ni estoy interpretando hacia lo loco. Estoy basándome en el texto en sí. Claro, no te lo dice literalmente como te lo estoy acá yo explicando. Pero pasa en firme. Eso cuando dice pasó en firme, está queriendo decir que el poder de Elohim, su ruaj, secó ese suelo, esa superficie al punto tal que el pueblo pasó, maravillado. Ajá, adelante. Como ganado que desciende al valle, el ruaj de Yahweh lo hizo descansar, y así es como condujiste tu pueblo para hacer para ti mismo un nombre glorioso. Amén. Con el propósito, con el fin de que se conociera el nombre de Elohim como un nombre glorioso, para hacerse un nombre glorioso. De hecho, el pueblo hebreo estaba exaltando a Adonai. ¿Cómo que dice la alabanza, hermana? Hecho a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Jinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los caballos del faraón. Sí. Hermano, te me parece que viene del evangelicalismo. ¿Usted cómo que es evangélica? Entonces, fíjense, de ahí no, mi amor, ya no. Ya no. Bueno, entonces esas como otras alabanzas muy bonitas que aprendimos en el Evangelio hacen referencia a ese milagro y nunca nos hablaron de todos estos detalles que son detalles verídicos que están ahí escondidos en el código de la Torá. Y se están dando cuenta cuando yo le hablo que la Torá está codificada, que hay que estudiarla, escudriñarla, para decodificar muchos secretos que están ahí. ¿Ok? Entonces, el espíritu de Elohim reposó sobre ellos. Dice... Isaías 32. Sí, ya lo vamos a leer en la otra sección. Ok, bueno, aquí, en resumidas cuentas, en este pasaje, vemos cualidades del espíritu que son como de un poder, pero también vemos cualidades personales. Se entristece, se enoja, reposa, pero también dice que se coloca encima. Entonces, una persona no puede colocarse ni derramarse encima de otra persona. Eso es ilógico, es inconcebible. ¿Ves? Entonces, no es solamente que en el Nuevo Testamento, dicen por ahí los teólogos de allá, de las religiones, no, es que es una revelación que recibieron los apóstoles de Jesús, que antes se entendía que el Espíritu Santo era un poder y una fuerza activa. Pero fue ahora en el Nuevo Testamento que se reveló que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y ahí lo estamos desmintiendo. En Isaías se habla de cualidades de una persona, pero paradójicamente también se está hablando de cualidades de poder, de una fuerza, de una energía especial, divina. Entonces, o es una fuerza, es un poder, es una energía o es una persona. ¿Es una opción o es otra opción o será ambas? ¿Te acuerdan las tres preguntas que hicimos introductoriamente en la primera clase? O sea, acá habían las tres opciones y era lo que íbamos a estudiar. ¿Ok? Era lo que íbamos a estudiar, desarrollar y demostrar
escrituralmente cuál de esas tres teorías es la correcta y la apropiada y la que tiene la Biblia.